Libro de San Marcos. Y quiero que sepa que no me puse de acuerdo con el Señor para hablar de San Marcos. ¿Oyó? Pero estamos en San Marcos. Solo ahora me vengo a dar cuenta que estamos en San Marcos y Dios va a hablar en San Marcos. Amén. Gloria a Dios. A Él la gloria. San Marcos capítulo 10. Verso 46 en adelante. Dice la palabra: el ciego Bartimeo recibe ¿qué? La vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, ¿dónde? Junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo Bartimeo? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ¿qué le dice? Ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo lo estoy diciendo en un tono moderado, pero yo me imagino que ese grito de ese varón era tremendo. Entonces Jesús, deteniéndose, mira qué cosa tan impactante, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino ¿a quién? A Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios bendiga su maravillosa palabra, ¿verdad? Y dirás: bueno, pastor, pero vamos a hablar del ciego Bartimeo. Realmente en sanidad interior. ¿Sabes? Porque la Biblia me está aclarando que este varón no recibió de parte de Dios la respuesta inmediata de que sí, recobra la vista. El Señor le dijo: fue tu fe te ha salvado. Y muchos de nosotros, en medio de nuestro caminar, necesitamos recobrar la vista. Necesitamos entender quiénes somos para poder andar sabiamente en el camino. Muchos de nosotros vivimos con atajos, vivimos tropezándonos en el camino, porque aun cuando nuestros ojos naturales están viendo, no hemos podido comprender que la fe en Dios nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso hay muchos dentro de la casa de Dios viviendo con amarguras, viviendo con desánimo, viviendo de una manera sonámbula, le llamo yo. Hay muchos cristianos sonámbulos. ¿Y cuál es ese? El que va y viene, pero no sabe quién es ni para dónde va, ¿verdad? Y el Señor en este tiempo quiere hacernos entender que es necesario que nosotros recobremos esa mirada hacia el cielo, porque de allá viene una gran fe que te hará caminar derecho, te hará caminar no junto al camino, sino dentro del camino. Y cuando tú dentro del camino hay uno que va delante de ti, que se llama Jesucristo, nuestro Salvador, y por supuesto que vas a vivir una vida de victoria, una vida de triunfos, una vida de conquista, una vida que aunque pasen momentos difíciles, quiero que sepas que tú los vas a superar, porque Dios va delante de ti. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Y mira, la historia de Bartimeo es una de las historias que más me inspira. Esta es una historia, es una fuente de inspiración para aprender a lograr obtener una verdadera sanidad, no solamente interior, sino integral. Amén. Dios quiere que seamos sanos integralmente, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Que tú tengas una mente sana, que tus sentimientos dañados no puedan dominarte, que tu cuerpo se revitalice, recobre fuerza, recobre ánimo, que tú quieras seguir viviendo todos los días. Ojo con esto, porque hay gente dentro de la casa de Dios que anhela no vivir. ¿Por qué?
porque ha dejado que muchos sentimientos, que muchas emociones dañadas, que muchas intenciones de conquista no alcanzadas detengan tu manera de creerle a Dios. Y en esta mañana de parte de Dios vengo para decirte, llegó el tiempo de volver al camino, no de vivir junto al camino. Amén, iglesia. Que realmente tú disfrutes el ser hijo de Dios. Es lo que el Señor quiere. Que disfrutemos ser hijos. Que tengamos la certeza que cuando abrimos nuestra boca, el cielo presta atención a nuestro clamor. Porque somos hijos, porque tenemos derechos legales. Amén. Porque el Señor nos ha puesto un sello, nos ha dicho que somos hijos nada más y nada menos que del Creador, el Salvador del mundo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Entonces esa sanidad interior te va a llevar a obtener, la vamos a lograr tener a través de ¿qué? Primero, de tomar decisiones sabias y correctas. ¿Estamos de acuerdo? La palabra dice que el ciego escuchó un ruido, pero él no estaba escuchando la multitud. Quizás me imagino que pasaban muchos al lado de él y le pegaban en la cabeza, o de pronto le sonaban el pie. ¿Qué hubo, Bartimeo? O ciego, o mendigo, o me imagino que pasaba la multitud y muchos decían pobrecito, 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 pobrecito. ¿Cuánto tiempo ahí, verdad? Ay, pobrecito, pobrecito. Pero este hombre tenía una determinación y era que un día de muchos de sus días algo nuevo tenía que pasar. Y él había escuchado hablar de Jesús. ¿Cuántos aquí han escuchado hablar de Jesús? Si has escuchado hablar de Jesús, tienes que poner atención a lo que Jesús te va a decir. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de que tú vivas en la plenitud de su gloria. Porque tú tienes que aprender a disfrutar ser hijo de Dios. Y es lo que el Señor nos está enseñando y nos está guiando en este 2025. Enseñarle al pueblo, enseñarle a la gente a tener una dependencia. Hoy se habla mucho de la dependencia emocional, pero si hay una dependencia de la que nosotros debemos estar apegados todo el tiempo, es de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo dependo de su gloria, yo dependo de su gracia, yo dependo de su palabra, yo dependo de sus promesas. Yo sé quién soy yo. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso alejará de ti la frustración, eso alejará de ti la queja, eso quitará de ti la tristeza profunda, eso quitará de ti el desánimo, eso quitará de ti el venir a la casa de Dios como sonámbulo. Entro y salgo de la misma manera. Soy feliz aquí mientras canto en alabanza y escucho la oración de mi hermano, porque a veces ni oro, sino que digo, ay, qué bonito que está orando el pastor. Pero Dios está enseñándonos a través de esta historia a que Él quiere que tú y yo contemos nuestra propia experiencia sobrenatural con el Señor. Verdaderamente, si el Hijo nos libertare. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres? Y cuando tú eres verdaderamente libre, tú no dependes de nadie aquí en la tierra. Tú dependes del Rey de Reyes y Señor de Señores que te miró antes de nacer. Escucha esto. Toda necesidad de sanidad debe iniciar con nuestra sanidad interior. El pastor, alguien me decía ayer, pastor, ¿es cierto que sanidad interior tiene que iniciar de adentro hacia afuera? Por supuesto. Y yo decía, Señor, bueno, pero es seminario de sanidad y todo el mundo piensa, bueno, sí, vamos a echar demonios, esto y lo otro. Si Dios quiere, se van, ¿verdad? Por supuesto, si Él quiere hacer liberación, lo va a hacer. Pero no hay nada más hermoso de poder hacer lo que el pastor anoche predicaba, una introspección de cómo está nuestro ser interior. Y nosotros mismos empezar a decidir ser libres. Amén. Bartimeo está haciendo lo que escuchamos anoche. Se cansó de ser dependiente emocional, físico, de todos los que pasaban por su lado. Aún económico, era dependiente de todo. Si la gente no le daba, no comía. Amén. Si la gente no le avisaba quién iba pasando, él no percibía quién era. Pero llegó un momento que pienso acá, estoy imaginándome el escenario de él, que dijo, me cansé de esta situación.
Y hoy yo quiero que diga, me cansé de esta situación. No quiero seguir viviendo igual, Señor. Yo soy de las que cree que todos los días hay algo nuevo de parte de Dios para nuestras vidas. Somos nosotros que muchas veces, por estar ciegos con nuestros afanes, con nuestras ansiedades, con los problemas de los míos y los de los otros, no alcanzo a dimensionar ni a ver el favor de Dios sobre mi vida. Pero empezando por hoy, el estar aquí, el poder haber despertado, significa que ya Dios tenía un plan precioso para ti y para mí. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta porque nos levantamos con el mismo aburrimiento, porque nos levantamos con la misma carga de pensamientos. ¿Cómo hago? ¿Qué haré? ¿Y qué digo? Se nos olvida que hay una fuente donde tú tienes que ir, y es el tiempo no de ir pasivamente, sino de levantarnos como esos Bartimeos que gritan a voz en cuello y que le dicen: Señor, yo quiero llamar tu atención porque algo sé que tú puedes hacer por mí. Estoy convencido que tú tienes la respuesta. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces necesitamos entender eso, que toda sanidad interior inicia desde adentro. Necesito yo autoevaluarme. Necesito yo reconocer cuál es mi falta, dónde necesito mejorar, qué sé yo que necesito cambiar. Porque cuando yo reconozco, entonces yo empiezo a ser verdaderamente libre. No hay cosa más terrible que alguien que sufre de pronto, que tiene problemas de azúcar, vamos a decir así, y le dices: es que tú no puedes consumir torta, pero la persona sigue insistiendo que un pedacito no le hace daño, cuando sabemos que ni un pedacito puede consumir, ¿verdad? Así somos muchas veces dentro del pueblo de Dios. Sabemos que no debemos hacerlo, pero lo seguimos haciendo. Y por eso el Señor te trae en este tiempo para que tú hagas una evaluación interior, tú mismo. No somos nosotros, yo te transmito la palabra, pero tú decides. Amén. Yo decido que mi casa sea diferente, yo decido que mi condición cambie, yo decido avanzar. Yo decido. Y esto es lo que este varón de Dios nos está enseñando, porque la Biblia habla de que después que él tuvo un encuentro con el Señor, nunca más se habló de un mendigo. Ahora se hablaba de un seguidor de Cristo. Eso debe pasar con nosotros. La gente no puede decir: pobrecita la hermana Ana. No, pobrecita. Yo soy una hija de Dios. Amén. Pero necesitamos, diga conmigo, tomar una decisión. La Biblia nos enseña que dentro del proceso de restauración y curación necesitamos empezar desde la parte emocional. Si hay algo que destruye al ser humano, hoy más que nunca se habla de salud mental por todos lados, ¿verdad? Y saber que la parte de la salud mental, la parte emocional, por mucho que profesionalmente tratemos de apaciguar, de mitigar, eso no lo cura nadie. Yo siempre aconsejo, y cuando hago este tipo de cosas, hay gente que anhela más la terapia psicológica que un consejo de Dios. Pero yo he prometido al Señor que la gente, aunque quiera terapia, mi terapia siempre tiene que llevar un ingrediente de lo que yo sé que sana, porque me sanó a mí, y se llama Cristo. Y siempre termino diciendo: tú misma te puedes autorregular, tú misma puedes aceptar que te den medicina. Es verdad que hay drogas especiales para controlar la ansiedad, el estrés, para que tú descanses. Es verdad, pero quiero que sepas que el único que puede sanarte verdaderamente se llama Cristo, el que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Porque después que se pase el efecto de la dosis que te enviaron, tú te vas a sentir igual o peor,
Pero cuando tú das libertad al Señor, cuando tú le abres tu corazón a Cristo y lo dejas que sea Él quien gobierne tu alma, quien gobierne tu espíritu, quien gobierne todo tu ser, quiero que sepas que hoy tendrás una aflicción, la vas a superar y puede que mañana tengas otra, porque mientras hay vida vamos a tener toda clase de luchas, pero quiero que sepas que con Cristo todas ellas tú las vas a superar. Y en esta mañana eso es lo que le digo a la iglesia: toma la decisión de darle entrada a Cristo, de darle libertad a la palabra para que te ministre, para que te guíe, para que te recuerde cada día quién eres, para que no te acostumbres a tu condición. Porque lo que Dios quiere es que la iglesia cambie de condición, que mostremos al mundo que realmente vivir para Dios vale la pena. Vale la pena abrir el corazón al Señor. Amén. Entonces necesitamos vivir ese proceso de restauración y de curación emocional y espiritual, pero solamente se vive en plenitud cuando tú le das libertad al Señor para que Él trabaje dentro de ti. Nuestra vida pecaminosa, iglesia, nos mantiene a muchos nos mantiene enfermos. Y en estos días yo venía hablando con mi esposo cuando viajábamos para acá, le decía, el jueves de la cena del Señor, yo me estremecí con la palabra. Y el Señor hablaba del cuidado de participar en la cena del Señor indignamente. Tremenda palabra. Yo decía, pastor, yo me estremecí porque yo sentí miedo, literal, sentí miedo de fallar a Dios. Porque todo el mundo habla del Dios de amor. Pero cuando Dios quiere que tú seas sano interiormente, te está recordando también que hay consecuencias para el pecado. Que tú no puedes jugar al ser algo que tú no eres. Que es mejor que seas como eres y ya. Para que el Señor realmente pueda cumplir su propósito y hacer lo que tiene que hacer. Y de parte de Dios te digo, mira, no podemos jugar con el pecado, porque nuestra vida pecaminosa nos mantiene enfermos. Y Dios no quiere que tú vivas enfermo. Dios quiere que tú seas sano en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos no vivimos con dolor? ¿Cuántos no estamos traumados? ¿Cuántos no tenemos? No, hay muchos dentro de la iglesia que no tienen ni siquiera ánimo de avanzar. Escuchan la palabra, pero creen que la palabra es para el de al lado. Porque hay muchos dentro del pueblo de Dios que nos sentimos, algunas veces, algún tiempo me sentí así porque no entendía quién era. Y nos sentimos sin mérito de poder recibir de Dios lo bueno de Él. ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando la naturaleza pecaminosa nos domina más que el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero cuando tú entiendes quién eres, nadie te puede detener en el Señor. Porque el destino tuyo no es vivir junto al camino, tu destino es vivir dentro del camino. Y dentro del camino hay victoria. No juguemos a ser cristianos, seamos cristianos de verdad. La sanidad en nosotros implica una renovación de nuestra mente. ¿Cuántos quieren renovar su mente? Romanos 12, ¿verdad? Habla de eso, renovados. Renovados. Y nos toca renovar nuestra mente. ¿Y cómo se renueva la mente? Diga conmigo, leyendo la Biblia. Hoy me voy con el 1 de Corintios 8:1. Qué bello en la versión TLA. Wow, enseguida lo marqué. Porque Señor, de la pobreza dieron lo excelente. Yo quiero ser un ofrendador excelente. Si ellos pudieron, ¿cuánto más nosotros que por misericordia tenemos calzado, vestido, casa para dormir? ¿Cómo que voy a decir que no tengo para darte, Señor? Sí tengo. Mira cómo la mente se renueva, y la mente se renueva por medio de la palabra. Pero si no lees la palabra no te vas a poder renovar, tienes que leer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están siendo libres? Mira que Dios empieza a libertarnos por su palabra. Amén, iglesia. Necesitamos renovar nuestra mente.
Amén. Porque la sanidad en nosotros implica renovación de nuestra mente, pero también necesita y implica una renovación emocional. Yo creo que Bartimeo, me inspira Bartimeo, porque este muchacho era un tremendo. De pronto él se acostumbró y todos los días, ¿cuánto se puede ganar un mendigo ahí en una calle donde pasa mucha gente un poco? Hay unos que, allá en Montelíbano hay unos que me dicen, no lo veas así con cara de pobrecito porque presta plata al interés. ¿Cómo? Sí, el que recoge cartón presta el interés. Y yo me tomé la tarea, hermanos, de averiguar si era cierto. Y es cierto. Todos los mototaxis van donde el mendigo, el que pone los cartoncitos y lo ves tú tirado ahí en el Bancolombia como si nada. Y yo cuando lo veo, ya yo ahora lo veo y ya mi mente se renovó. Yo digo, no, ya no le doy moneda porque él es millonario. Y yo de antes, si tenía el billete, mejor le daba el billete, no, para que le alcance para la gaseosa o algo. Y yo era, mira, patrocinadora de los préstamos. Así somos nosotros. Así somos ciegos cuando no tenemos la llenura del Espíritu Santo en plenitud. Necesitamos llenarnos de la palabra, porque la palabra nos hace libres, porque la palabra nos abre nuestro entendimiento, porque la palabra nos capacita para vivir correctamente. Si hay algo que la iglesia de Dios hoy tiene que abrazar con todas sus fuerzas es la palabra, porque cuando las emociones, nos vamos a renovar la mente, pero también vamos a renovar nuestras emociones. Cuando esas emociones dañadas, cuando vengan esos recuerdos que te hacen daño, tú recuerdes que Dios te dijo en su palabra que tú eres la niña de sus ojos. ¿Por qué voy a llorar si yo soy la niña de Jehová? ¿Y por qué voy a estar triste si el Señor me dijo levántate varón esforzado y valiente? Lo que quiere decir es que yo sí tengo fuerzas para seguir, y tú mismo te vas a responder a esas emociones dañadas y tú mismo vas a empezar a sanarte sin darte cuenta. Vas a empezar a ser muy fuerte. ¿Y cómo Dios quiere que la iglesia sea fuerte? Dios quiere que seamos fuertes de adentro hacia afuera. Este hombre se cansó de su condición y nosotros no podemos acostumbrarnos a la condición de hoy. Todos los días hay algo nuevo de Dios, y guarda eso en tu corazón. Todos los días hay una oportunidad para ti. Todos los días hay esperanza, porque la Biblia dice que mientras estemos vivos hay esperanza. Así que en algún momento, si tú estás dentro del camino, si tú estás en el lugar correcto, prepárate, porque Dios lo va a hacer. Él no miente. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Él no miente. Amén. Así que sanamos con renovar nuestra mente, sanamos con renovar nuestras emociones, con desarraigar todo eso. Anoche hablábamos y esa canción que cantaron los muchachos me encantó. Fuera toda depresión, fuera todo temor, fuera toda ansiedad, yo no estoy de acuerdo, y sé hoy por la condición, por el trabajo, por lo que estudié, hoy sé que es verdad que las emociones dominan el ser humano. Por supuesto que sí. Estoy de acuerdo que hay gente que no la sabe controlar. Estoy de acuerdo que hay gente que no sabe autorregularse. Pero también estoy de acuerdo que el único que sana las emociones se llama Cristo. Por mucho que los científicos digan otra cosa, solo el creador de esta máquina perfecta tiene el poder de controlarnos. Y tú te puedes autocontrolar cuando le das libertad al que te hizo, que Él sea el que te dirija. De lo contrario no podrás. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos renovar nuestra voluntad, porque Dios nos da, recuerda, el querer como el hacer. Y necesitamos regular nuestra voluntad. Yo quiero ser diferente. Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes conmigo. Yo sé que sí puedo. Cuando yo empecé mi carrera ya tenía 37 años. Y yo quería desde muy joven, yo quería estudiar. Yo empecé a estudiar contaduría pública y no la pude terminar porque en mi casa hubo una condición. Mi padre se enfermó, éramos todos mis hermanos más pequeños junto con un hermano mayor. Entonces asumimos la carga y la responsabilidad de ayudar a mamá porque éramos 7 hermanos. Y allí, por eso mi esposo y yo no estamos de acuerdo cuando tu hijito pequeño
en etapa adolescente, entrando a la juventud, te dice, es que yo quiero estudiar y trabajar. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a que te enfoques primero en una cosa y luego en la otra. Porque cuando uno como adolescente y entrando a esa etapa de los 18, 19 años, empieza a recibir el sueldo, uno cree que esos son muchos millones, ¿verdad? Uno cree que eso es mucho dinero y se desenfoca del propósito de Dios. Y no, yo sé que nosotros nacimos con propósitos de alcanzar lo que tú te propongas, porque nuestro Dios es un Dios sin límite, ¿verdad? Pero quedó ese sueño ahí, mira, frustrado, que ni terminé, porque la condición, pero que la que yo soñé, la que yo quería, la que yo, en el momento cuando yo quería, no se podía esa, sino lo que te toque. Entonces me tocó contaduría pública, pero no me gustaba, nunca me gustó, simplemente que por responsabilidad. Pero en mi sueño yo quería ser o trabajadora social o psicóloga. Eso quería ser yo, de niña. Un sueño que Dios y yo conocíamos. Que una mujer en un ayuno como esto me dijo, no llores más y no te frustres más por el sueño escondido que hay en tu corazón, porque ya Dios lo vio. Y te estoy hablando de que podía yo tener como unos 21 años, te estoy hablando. De esas cosas que no le respondí a ella nada, sino que lo guardé en mi corazón y lo escribí en una agenda. Y empecé a creer en Dios y a decirle, Señor, si tú lo prometes, tú lo cumples. Pero en el afán de la vida, en el caminar, en el llamado con el Señor, ese sueño se me fue olvidando, ¿verdad? Hasta que un día yo dije, escuchaba que el uno, que el otro, que el otro. Yo dije, Señor, si tú quieres regalarme el cumplir este sueño en este tiempo, yo lo voy a hacer. Tenía 37 años. Me parecía imposible, porque ya tenía mis hijas, mi hija ya iba a entrar a la universidad en 1 año y medio, tantas cosas. Y yo lo veía que la tecnología, decía yo, es que la tecnología de hoy me atropella. Todo eso yo decía, y no voy a ser capaz. Y una cosa, limitaciones, ojo, limitaciones, hay que romper con eso. Y yo misma me cuestionaba. Pero en el fondo de mi corazón yo sabía que Dios lo podía hacer, porque Él estaba conmigo. Y yo un día llegó una niña de la iglesia y me dijo, pastora, yo la oigo que usted tiene un sueño, pero usted no ha querido que se materialice. Hoy es el día que vamos a buscar los papeles suyos. Entonces yo dije, ay Dios mío, si yo estudié hace 20 años, ¿y dónde estarán esos papeles? Y empezamos a llamar, no aparecía el diploma, no aparecía el acta de grado, todo perdido. Pero Dios usó a esa mujer y ella consiguió todo en menos de 1 semana, que yo me sorprendía. Se metió en internet, maneja la tecnología de una manera. La hermana Sonia se fue para mi casa y buscó unas carpetas viejas y ella encontró lo que yo no encontraba y me dijo, aquí está, vamos a llamar a la universidad porque usted se va a matricular. Y el primer semestre, cuando ella ya hizo toda la papelería, el pastor Javier no le tocó más nada, sino que sacar su tarjetita de crédito y prestárnoslas, porque ella misma le dijo, pastor, lo vamos a pagar con tarjeta de crédito, porque ya se vence la matrícula, ya creo que faltaba 1 día para la ordinaria. Yo dije, ¿será? Yo me asusté, o sea, era algo nuevo para mí. Pero entramos por esa puerta y yo vi que mi esposo con mucho amor dijo, Señor, tú suplirás. ¿Y a cuántas cuotas, pastor? Y entonces me quedó mirando y dijo, yo creo que hay que ponerla como a 12 cuotas para poder cancelar. Pero yo decía, Señor, sé que tú eres fiel y tú lo harás, pero yo entro por esta puerta. Fe, estaba a la orilla del camino, pero Dios quería que estuviera en el camino. Y entré por ella. Primer semestre lo pagamos. Segundo semestre me dijeron a mí que había una oferta del gobierno que era matrícula 0, pero matrícula 0 se la daban menores de 27 años. Y yo decía, yo tengo 37, no creo que aplique. Y hablé con la doctora de la universidad por ser mayor, me conocía, pastora, maravilloso. Se congregaba en la iglesia de Chinú y ella me dijo, venga pastora, yo estudié en la UNAT. Y ella decía, venga pastor, yo te voy a ayudar, esto y lo otro. Yo decía, pero ¿cuántos años tiene? Me preguntó ese día. Yo dije, no, pero tengo 37. Ay, pastora, yo creía que usted era menor, ¿verdad? No, 37. Entonces me dijo, no importa, vamos a meter los papeles. Usted es una mujer de Dios. Esa fue su respuesta. Y yo le dije, amén, se van en el nombre de Jesús.
Y metimos, se nos olvidó la beca, matrícula cero, y yo llegaba a la universidad el sábado y yo veía todo, ay, me llegó el subsidio, y a todos los muchachos, porque estudiaba con muchos muchachos, y me dieron un computador, y a mí sí me llegó el subsidio, y yo decía, ay Señor, yo soy tu hija. Yo así reclamaba, yo soy tu hija. Y ellos no sabían, ¿y usted tiene? No tengo, yo ya soy mayor que ustedes, les decía siempre. Pero yo decía en mi corazón, Señor, tú lo puedes hacer. 1 año, 2 semestres yo demoré clamando, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, porque yo sabía que era un gasto extra de mi esposo. Y yo estaba pensando, Señor, estos 2 hasta el tercero mi esposo va a poder. Pero viene Daniela para la universidad y ahí se va a poner la cosa complicada. Mira el enemigo. Yo creo que como en el tercero, en el cuarto, me toca salirme. Tremendo, ¿verdad? Diablo mentiroso, emociones. Lógica, la lógica natural no nos deja avanzar en el Señor. Pero yo le creí, Señor. Oh, sorpresa, cuando iba a pagar el tercer semestre, otra vez la hermana Sonia, porque fue una tutora todo el semestre, pendiente que yo no me quedara sin matrícula, porque muchas veces lloré cuando no sabía manejar el computador y todo eso que te exige la universidad. Lloraba y decía, yo para qué me metí en este bololo. No, yo mejor me salgo de esto no es para mí, yo no tengo esa edad para eso. Y yo veía a todos en Semana Santa comiendo dulce y paseando, y yo nada, yo tenía que quedarme en el computador pegada, cumpliendo con todas las metas que te pone la universidad, y te trabajas con tiempos y todo. Eso es una locura, eso es un caos. No sé cómo hacía para atender mi casa, mis hijas, mi esposo, la iglesia, la consejería. Soy comerciante porque me encanta hacer negocios, y tras de todo tenía que hacer todas las tareas de la universidad. Eso es una locura. Pero en el tercer semestre, cuando yo quise desmayar, cuando fuimos a pagar la matrícula, que hicimos la liquidación ya del semestre, apareció abajo, cuando le doy clic para saber cuánto tenía que pagar, en el recibo de pago decía que yo tenía que pagar 9,000 pesos, porque yo había salido beneficiada con la matrícula cero del gobierno por un buen puntaje. Cuando tú sabes quién eres, tú no temes a ninguna aflicción, a nada que se presente delante de ti, porque tú sabes que Dios es el que hace. Dios da el querer como el hacer. Y la iglesia necesita aprender eso para que no viva frustrada. Hay mucha gente frustrada que Dios quiera libertad. ¿Y para qué te quiere libertar? Para que a través de tu vida su gloria se vea reflejada allá afuera y la gente quiera tener al Dios que tú tienes. ¿Usted está de acuerdo con eso? En esta mañana de parte de Dios te digo, hombre, mujer que estás aquí, créele a Dios. Porque en Dios todo es posible. Todo es posible. Así que, y mi esposo era un talón de Aquiles para mí, porque cada vez que me veía primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, y cuando entre más llegaba, más avanzas, más se aprieta la cosa, ¿verdad? Y más lloras tú y todo. Y yo decía, me salgo, casi todos los semestres decía, me salgo, ya no. Entonces decía, no es nada como uno comienza, sino terminar, porque uno queda avergonzado como uno no termine. No me consolaba, él me regañaba. Y yo decía, ¿cómo? Y después, ¿quién se lo aguanta en el altar diciéndole a la iglesia, la pastora no termina los proyectos? No, yo tengo que terminar, que venga con mis hermanos. No, Señor, yo voy a darle este honor a la iglesia también. Amén. Entonces mi mente estaba enfocada en ¿qué? En un propósito. Este hombre se cansó de su inmundicia. Este hombre se cansó de recibir de otros. Este hombre se hartó de que todo el mundo lo llamara con un diminutivo, el pobrecito, el cieguito, el que no tiene, el que recibe una monedita. No, los hijos de Dios no fuimos llamados a vivir en mendicidad, ni física, ni emocional, ni espiritual, porque los hijos de Dios, en Dios estamos completos. Usted tiene que creer eso, amén. Así que levántese, porque usted es un hombre y una mujer con propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú te renuevas tu mente, cuando tú renuevas tus emociones, cuando tú pones en control tu voluntad, vas a poder vivir una vida con propósito y vas a poder disfrutar de una verdadera relación íntima con Dios. Amén. Hay gente que viene a Dios solo para pedir,
pero no puede ver porque la ceguera de su misma situación, de su misma condición, no le deja ver lo maravilloso que es Él. Amén. Así que necesitamos aprender a disfrutar de lo maravilloso que es Dios. Necesitas aprender a disfrutar de los pequeños detalles. Tu manera de vivir tiene que impactar a los que están contigo, pero tú necesitas tener una condición de vida saludable. Amén. Hay mucha gente que se levanta y Señor, ayúdame hoy, Padre. Tú sabes todo este poco de preocupaciones, pero se nos olvida decirle, Señor, gracias, porque un día más tuviste de mí misericordia. Gracias, Dios, porque hoy estoy de pie solo por tu gracia. Gracias, Señor, gracias, porque me puedo valer por sí mismo, por sí misma. Señor, sé que no me fue tan bien ayer, pero puede que hoy pase. Cambiar nuestro lenguaje. El ciego se cansó de decirle al otro, ayúdame a parar, regálame una monedita, guíame porque no sé si va algo delante de mí que me haga daño, o esperar a que alguien llegase para que lo pasara al otro lado quizás, porque si se pasa así, puede que venga un carro, un caballo en ese tiempo, un carruaje, y se lo lleve por delante. Él dijo, no, ya yo estoy escuchando que hay uno que hace milagros. Yo sé que el Dios de Israel es poderoso. ¿Sabes qué? Ya me cansé de pedirle ayuda a esta multitud. Esta multitud no tiene lo que yo necesito. Yo necesito ir a la fuente. Y la fuente es Cristo. Y cuando Él dijo eso, los ojos espirituales, emocionales se abrieron. Y cuando los ojos espirituales, cuando tus emociones son restauradas, tu fe se levanta y es tu fe la que va a provocar los milagros de Dios. Es la fe.